gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 361. La expedición al lejano oriente. Aunque la fuerza consistía solo en 100 magos aurores, nadie se atrevía a subestimarlos. De hecho, para Gandalf, Elrond y los demás, estos aurores eran más formidables que los 1000 guerreros élficos de Rivendell y Lorien juntos. Además de desplegar a los aurores, el Ministerio de Magia, bajo la dirección de Silas, proporcionó trasladores, estableció redes de chimeneas e instaló piedras de hogar por todo el lejano oriente. Esto permitió a los aurores y a los refuerzos élficos llegar a la región Dern en poco tiempo. En el campo de batalla principal, los 1000 guerreros élficos lucharon junto a los rebeldes del lejano oriente, enfrentándose a decenas de miles de tropas de Mordor. Al mismo tiempo, los 100 aurores se lanzaron directamente al corazón del ejército de Mordor como una punta de lanza afilada como una navaja. Sus movimientos eran precisos y coordinados. Con las varitas desenfundadas, derribaron orcos en todas direcciones. Los ataques físicos de orcos y bárbaros apenas les afectaban. Solo las andanadas de flechas morgul, talladas con runas oscuras, podían amenazar a los aurores. Aún así, respondieron al instante. 2 aurores siempre luchaban en pareja. Uno avanzaba, el otro defendía, levantando escudos mágicos para bloquear las flechas entrantes. Sus defensas en capas los hacían increíblemente difíciles de herir. Llevaban armaduras encantadas con escamas de dragón, broches, anillos, collares y amuletos protectores bañados en oro. Incluso sus uniformes estaban tejidos con seda de araña gigante, lo que les otorgaba una resistencia mágica excepcional. Para Silas y el Ministerio de Magia, perder siquiera un solo auror sería un golpe doloroso. Por eso los aurors estaban equipados con el más alto estándar posible. Esta misión también tenía otro propósito. Hasta ahora, los aurores nunca habían experimentado una guerra a gran escala. Su campaña más peligrosa había sido el despeje del bosque de los trolls, y esos ogros habían sido demasiado lentos y simplistas para proporcionar experiencia de combate significativa. Esta batalla, contra decenas de miles de soldados de Mordor, era una oportunidad que ningún entrenamiento militar podía replicar. Los aurores usaban la aparición para moverse con increíble agilidad, apareciendo y desapareciendo por las filas de Mordor, derribando enemigos a su paso. Otros sobrevolaban en escobas, lanzando ataques aéreos. Los lanzadores de hechizos desataban poderosas explosiones y explosiones conclusivas con un solo barrido de sus varitas. Los especialistas en transformaciones convirtieron las espadas y lanzas de Mordor en serpientes venenosas y bestias feroces que se lanzaban contra los soldados aterrorizados. Algunos aurores usaban magia basada en bromas con una eficiencia letal. Los orcos se veían obligados a reír sin control, o a bailar salvajemente y caóticamente. Otros vieron cómo sus piernas se fusionaban de modo que solo podían saltar, o sus dientes y uñas de los pies crecían de repente varios centímetros a la vez, dejándolos indefensos. Los especialistas en pociones dispersaron nubes de niebla gris y luego invocaron vientos para soplar sobre el campo de batalla. Cualquier soldado de Mordor que lo inhalara se desplomó en un sueño profundo y sin sueños. Aurores formados en herbología esparcieron semillas de telaraña del diablo cultivadas por la profesora Margaret y luego usaron magia para forzarlas a brotar al instante. Las enredaderas atacaron, envolviendo a los orcos cercanos y aplastándolos con una fuerza aterradora. El campo de batalla estalló en una tormenta de hechizos.
Luz multicolor cruzó el aire, las llamas rugieron hacia arriba y las explosiones sacudieron la tierra. Bajo el asalto coordinado de los 100 aurores, decenas de miles de tropas de Mordor cayeron en el caos. Combinado con los ejércitos élficos y rebeldes que resistían firmemente en el frente principal, la marea de la batalla cambió a favor de las fuerzas aliadas. Sin embargo, el ejército de Mordor no estaba exento de amenazas. Sin embargo, los lobos, vampiros y hechiceros oscuros eran criaturas con poderosas habilidades malignas, que requerían la vigilancia de los aurores. Los lobos, a diferencia de los huargos normales, estaban poseídos por espíritus malignos. Se parecían a hombres lobo y poseían una fuerza mucho mayor que la de los wargs. Sus garras y colmillos eran venenosos, y cada ataque llevaba un poder oscuro corruptor. Los vampiros eran aún más misteriosos que los lobos. Estos sirvientes de Sauron eran criaturas monstruosas, parecidas a murciélagos, con enormes alas óseas rematadas con garras ganchudas. Se alimentaban de sangre y eran casi imposibles de matar salvo con la luz del sol. Los hechiceros oscuros eran brujos humanos que habían sido retorcidos y corrompidos por Sauron, aprendiendo magia prohibida directamente de él. Antes de convertirse en espectro del anillo, incluso el rey brujo de Angmar había sido un poderoso hechicero, temido por su devastador dominio de la magia oscura. Aunque orcos, trolls y bárbaros orientales servían bajo Sauron, él los veía simplemente como herramientas prescindibles. Sin embargo, los lobos, vampiros y hechiceros oscuros eran su élite de confianza, residiendo principalmente en la fortaleza de Mordor. Los lobos demonio eran monstruosos híbridos de hombre y lobo, enormes y salvajes, con los ojos brillando con una luz roja maligna. Arrasaron las filas de Mordor a una velocidad aterradora, sus 4 extremidades los lanzaron hacia adelante tan rápido que apenas se veían a simple vista. Con los colmillos al descubierto, se lanzaron contra los aurores con una frenética sed de sangre. Los hechizos ordinarios eran inútiles contra ellos, e incluso los poderosos encantamientos ofensivos que podían matar fácilmente a trolls u orcos solo dejaban heridas superficiales que sanaban en segundos. Los vampiros sobrevolaban el cielo como murciélagos gigantes, cazando aurores montados en escobas. Su velocidad superaba incluso a la de los lobos. Aparecieron al instante, atacando antes de que se pudiera lanzar un hechizo, desgarrando gargantas con garras ganchuelas y colmillos afilados. Drenaban la sangre rápidamente y podían emitir gritos hipnóticos que hechizaban a sus presas, dejando a las víctimas incapaces de resistirse. Mientras los lobos y vampiros atacaban en asaltos coordinados terrestres y aéreos, los hechiceros oscuros se mantenían detrás del ejército de Mordor, formando su núcleo. Recitaban conjuros siniestros, invocando y comandando hordas de espíritus malévolos. Estos espíritus poseían cadáveres, creando un ejército de no muertos que avanzaba. Frente a estas criaturas oscuras, los aurores permanecieron tranquilos. Combinaron su magia para formar poderosos encantamientos de escudo, impidiendo que lobos y vampiros rompieran la línea. Al mismo tiempo, invocaron espíritus guardianes. En un instante, seres tipo Patronus, gatos, perros, leones, cisnes, delfines y más, salieron de sus váritas en una luz radiante y cargaron contra los lobos demoníacos, vampiros y espíritus malignos. La luz de estos espíritus guardianes era especialmente eficaz contra criaturas oscuras. Lobos demoníacos, vampiros y espíritus corrompidos se apartaban instintivamente de él. Los espíritus que poseían cadáveres o lobos eran naturalmente suprimidos por los guardianes. Varios espíritus guardianes rodearon a un lobo demonio, aferrándose a él y desgarrando al espíritu maligno oculto en su interior. Un guardián con forma de antílope bajó sus cuernos y embistió al espíritu que luchaba con una fuerza aplastante. Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 362. Aurora ataca a los espíritus guardianes. Al no tener forma física, no pudieron dañar directamente el cuerpo del lobo, pero expulsaron al espíritu maligno de su interior. Sin su anfitrión, el espíritu maligno expuesto se apagó rápidamente bajo los ataques implacables de los guardianes. El lobo, despojado del espíritu poseedor, se debilitó al instante, desplomándose como una cáscara vacía. Los aurores aprovecharon el momento y lo terminaron con un hechizo. Con su huésped destruido, el espíritu maligno emitió un chillido agudo y penetrante, luego estalló y desapareció por completo. La legión de no muertos controlada por los hechiceros oscuros era incluso más débil que el espíritu dentro del lobo. Los espíritus guardianes destrozaron a los no muertos, arrancando a los espíritus malignos aferrados de los cadáveres. Una vez liberados de la posesión, los cadáveres cayeron quietos y sin vida de nuevo.
Los aurores no perdieron el tiempo con los no muertos. Atacaron directamente a la fuente. Bajo el mando del capitán, 100 aurores aparecieron a la vez, rodeando a los hechiceros oscuros y lanzando un asalto coordinado. Reducto. Confringo. Difindo. Incontables hechizos caían desde todas direcciones. Pero los hechiceros oscuros eran mucho más peligrosos que los lobos o los vampiros. Cantaban en tonos ásperos y guturales, invocando una densa niebla negra llena de rostros distorsionados y agonizantes, humanos, élficos, enanos y orcos. Estos rostros se abrieron de par en par, engullendo los hechizos de los aurores por completo, y luego se transformaron en estelas de humo negro que se dirigían hacia los aurores con sonrisas venenosas. Algunos aurores fueron sorprendidos y sorprendidos. Su equipo encantado se rompió al instante, pero gracias a las capas de protecciones que llevaban, no sufrieron heridas graves. Al darse cuenta del peligro, los aurores dejaron de contenerse. Desataron toda su fuerza. El capitán sacó una caja grande de su bolsillo espacial y la lanzó al cielo. Detonó en el aire, y de los fragmentos rotos estalló el Thunderbird Torondor, chisporroteando con relámpagos como una tormenta hecha carne. Las nubes oscuras sobre ellos se agitaban violentamente. Torondor se lanzó hacia ellos y soltó un estruendoso trueno. Un enorme rayo cayó directamente sobre los hechiceros oscuros. La explosión que sacudió la tierra los envolvió en una luz cegadora, reduciendo todo lo que había en un radio de varios cientos de metros a tierra quemada. El relámpago continuó. Los vampiros que se movían por el cielo se convertían en presas fáciles. Cada golpe los convertía en cenizas al instante, ninguna regeneración podía salvarlos. Los aurores estallaron vítores. Aprovechando el caos, avanzaron con fuerza, atacando a los comandantes de Mordor. Con los lobos y vampiros lisiados y los hechiceros oscuros aniquilados de un solo golpe, el ejército de Mordor cayó en pánico total. Rompieron la formación y huyeron, perseguidos por los guerreros élficos y los rebeldes del lejano oriente. Los aurores, actuando como una fuerza de ataque rápida, se centraron en rescatar a los humanos capturados por Mordor. Usando la aparición, se desplazaban rápidamente por regiones, realizando ataques de decapitación y liberando prisioneros antes de que pudieran ser llevados de vuelta a Mordor. Desde la naturaleza del norte y las tierras rúnicas, hasta Carand en el este, e incluso hasta Arad en el sur, los aurores parecían tormentas. Lucharon contra los ejércitos de Mordor mientras también salvaban a civiles secuestrados. Incluso con la ayuda de Tordor, y el apoyo de los magos azules Romisdanu y Moredar, los aurores se enfrentaron a varios enfrentamientos cercanos con la muerte. Algunos incluso se encontraron con espectros del anillo. La mayoría de sus defensas y amuletos encantados fueron destruidos. Sin los trasladores de emergencia, muchos habrían perecido. Pero los resultados valieron la pena. Tras medio año de combates brutales, los aurores se convirtieron en verdaderos veteranos, con su fuerza y experiencia en combate enormemente mejoradas. Junto con los elfos y los rebeldes, obligaron a los ejércitos de Mordor a retirarse a su fortaleza. Decenas de miles de humanos fueron rescatados. El pueblo liberado, reacio a vivir bajo el dominio de Sauron, se reunió cerca del Mar de las Runas y formó una fuerte fuerza de resistencia para defender el lejano oriente de futuras invasiones. Cuando la guerra finalmente terminó, los aurores y los guerreros élficos se separaron de los magos azules y regresaron a sus tierras natales mediante chimeneas y trasladores. Esta victoria elevó enormemente la moral de las fuerzas de la justicia en la Tierra Media. El excepcional desempeño de los 100 aurores sorprendió a muchos poderes en todo el país. El hecho de que solo 100 magos pudieran desatar una fuerza tan abrumadora, especialmente contra ejércitos de orcos, trolls y bárbaros del este, fue un golpe devastador. Esto atrajo toda la atención de todas las grandes facciones de la Tierra Media hacia Hogwarts. Rohan, Gondor y otras potencias estaban decididas a establecer relaciones diplomáticas con Hogwarts. Gondor e incluso Rohan invitaron activamente al Ministerio de Magia a extender la red de chimeneas a sus territorios para poder solicitar ayuda inmediata si Mordor atacaba de nuevo. Mientras la Tierra Media celebraba la victoria de la expedición, Mordor, en marcado contraste con su anterior agresión, cayó en un silencio inquietante. Incluso su acoso habitual a lo largo de la frontera entre Gondor y Rohan cesó abruptamente. Ya no enviaba grandes ejércitos para capturar humanos, como si se hubiera sentido intimidado. Tras meses de máxima alerta, Gondor y Rohan finalmente suspiraron aliviados cuando Mordor permaneció inmóvil. Sin embargo, la Orden Blanca solo se volvió más vigilante.
Aunque decenas de miles de personas habían sido rescatadas de las fuerzas de Mordor, muchas más ya habían sido secuestradas y llevadas profundamente a Mordor. Según estimaciones, el número rondaba los 100.000, capturados en Rhovanion, Caran, Ara y regiones circundantes. Un número tan masivo preocupaba gravemente a los miembros de la Orden Blanca. Temían que Sauron ya poseyera suficientes ofrendas vivientes para alimentar un ritual sacrificial para Morgoth. El poder de Morgoth era conocido por todos. Incluso ahora, desterrado al vacío, nadie dudaba de que si Sauron colaboraba con Morgoth, seguiría otra catástrofe. Querían intervenir. El mago azul Moredar incluso propuso que toda la Orden Blanca se uniera con elfos, magos y hombres para lanzar un ataque directo sobre Mordor, rescatar a los cautivos y detener el ritual de Sauron. Pero al final, se vieron obligados a abandonar la idea. Mordor, la fortaleza de Sauron, estaba envuelta en oscuridad, saturada de poder corruptor y inimaginablemente peligrosa. Como decía Galadriel, era una guarida demoníaca de la que nadie podía escapar. Sauron estaba atado al monte del destino, la fuente de su fuerza. Allí, dentro de Mordor, su poder crecería casi hasta su antiguo pico. Sin embargo, los miembros de la Orden Blanca se debilitaban en cuanto entraran en Mordor. Su fuerza vital se agotaría rápidamente, y aunque todos los miembros se unieran, seguirían sin ser rival para Sauron. Un asalto directo terminaría con su aniquilación. Sin alternativa, solo podían observar y esperar. Mientras tanto, en lo más profundo de Mordor, el enorme altar rebosaba de ríos de sangre, una escena sacada directamente del infierno. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 363. En el vacío, mientras decenas de miles de humanos eran sacrificados en agonía, una niebla negra y llamas se extendieron por el altar, formando un poder oscuro violentamente destructivo que parecía decidido a devorarlo todo. Los orcos que escoltaban a los prisioneros temblaban de terror y no se atrevían a acercarse al altar. Antes de que los humanos restantes pudieran siquiera llegar a la plataforma de piedra, decenas de miles de tentáculos de energía estallaron de la niebla negra y las llamas. Entre incontables gritos, los tentáculos se enroscaron alrededor de cada humano y los arrastraron al altar, consumiéndolos por completo. Con decenas de miles de vidas y almas como ofrendas, el poder del ritual atravesó las barreras del espacio y el tiempo y descendió al vacío infinito más allá del mundo. El vacío era caótico, sin dirección, sin luz ni oscuridad, sin el flujo del tiempo. Flotando dentro de ese vacío flotaba una figura del tamaño de una montaña, atada con cadenas e incapaz de moverse. Este era Morgoth, el señor de la oscuridad, en su día el más grande de los Valar. Tras ser derrotado en la Guerra de la Ira al final de la Primera Edad, fue encadenado por Angainor, la cadena forjada por Aule el Herrero, y desterrado al vacío más allá de Arda. Aún así, Morgoth nunca dejó de luchar, siempre intentando liberarse y regresar. La antigua profecía predecía que Morgoth algún día escaparía, regresaría a Arda, desataría la devastación y se enfrentaría a los Valar en una batalla final que acabaría con el mundo. En esa batalla, Morgoth destruiría el sol y la luna y lideraría a innumerables monstruos demoníacos contra un ejército de Ainur, elfos, hombres y enanos. Solo entonces Morgoth sería completamente derrotado y Arda misma destruida. Después, Ilúvatar guiaría a los Ainur, elfos, mortales y enanos para interpretar la segunda gran música y crear un nuevo mundo. Desterrado al vacío, Morgoth había derivado por el vacío durante 2 edades. Su cuerpo llevaba mucho tiempo destruido, quedando solo su espíritu inmortal y debilitado. Entonces la fuerza sacrificial, invisible pero abrumadora, atravesó las barreras del mundo y descendió sobre él. Alimentado por la inmensa fuerza vital y almas, un bajo gemido de placer resonó en el vacío, como un desierto que recibe su primera lluvia. El aura de Morgoth se hinchó violentamente. El poder oscuro giraba a su alrededor, como si fuera capaz de partir el propio vacío. Una tormenta silenciosa y aterradora se extendió por el vacío. Su forma se expandió rápidamente, hinchándose mucho más que una montaña, luchando contra las cadenas. Pero las cadenas no se romperían. Irradiaban luz divina, impregnada de las leyes de los Valar, que se apretaban con cada oleada del poder de Morgoth, suprimiéndolo por completo. Por fin, la forma hinchada de Morgoth se desinfló, encogiéndose hasta un tamaño menor que una montaña, y el poder a su alrededor se fue asentando poco a poco. No hay prisa. Tengo toda la paciencia del mundo, murmuró, seguro y seguro. En Mordor, tras sacrificar cientos de miles de vidas, la fuerza reunida de sus almas formó un agujero negro en el altar, abriéndose hacia el vacío desconocido.
El agujero negro irradiaba una atracción aterradora, capaz de devorar cualquier cosa. Incluso una mirada provocaba un escalofrío en el alma, como si pudiera arrancar el espíritu al instante. La luz desapareció cuando se acercó. Todo lo que se acercaba era absorbido, destruido por completo, sin que quedara ni un alma atrás. Solo el espíritu de Sauron podía acercarse al altar y plantarse ante el agujero negro, esperando. Momentos después, el agujero negro se agitó violentamente y liberó una oleada de pura oscuridad primordial. El poder impactó contra el espíritu de Sauron. Lleno del poder de la fuente oscura, el espíritu de Sauron estalló de fuerza. Su forma antes etérea se solidificó, y el aura opresiva a su alrededor se volvió aterradoramente intensa. El gran ojo oscuro en la cima de Barad-dûr se encendió con fuego más caliente y brillante, capaz de ver mucho más claramente y a lo lejos. El monte del destino, vinculado al poder de Sauron, se volvió aún más violento. Humo negro se disparó hacia los cielos, formando una enorme cortina de oscuridad que cubrió Mordor y continuó extendiéndose hacia afuera. El volcán entró en erupción. Ríos de lava brotaban del monte del destino como cascadas de desplomo, atravesando las llanuras. La erupción fue tan grande que se podía ver incluso desde la lejana capital de Gondor. El regente de Gondor notó la actividad inusual en Mordor e intentó investigar a través del Palantir. Antes de que pudiera ver nada con claridad, el ojo místico ardiente sobre Barad-dûr detectó su presencia al instante y le devolvió la mirada a través del cristal. El ojo ígneo apareció dentro del Palantir, irradiando una corrosiva espiritualidad aterradora. El regente de Gondor luchó desesperadamente contra la influencia invasora, logrando finalmente liberarse. Pálido y tembloroso, cubrió inmediatamente el Palantir con un paño negro. Jadeando con fuerza, le invadía el miedo persistente. Ya no se atrevía a espiar Mordor, ni a usar el Palantir de nuevo. En Lothlórien, Galadriel percibió la perturbación y miró hacia el lejano oriente con expresión grave. Elrond en Rivendell y Gandalf en Hogwarts también sintieron la misma onda oscura y dirigieron sus miradas hacia el este, igualmente solemnes. El tiempo pasó rápido hasta el 22 de septiembre, 3001. En la comarca, en Hobbiton, Bilbo Bolsón rechazó la oferta de Silas de celebrar su cumpleaños en el castillo de Hogwarts. En su lugar, eligió celebrar el banquete en el campo de la fiesta de su ciudad natal. Invitó a todos sus vecinos de Hobbiton a asistir. Todos en Hobbiton, y de hecho en toda la comarca, sabían que Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado era un caballero adinerado. Naturalmente, todos acudieron con entusiasmo a la celebración. Bilbo, como figura legendaria en la comarca, era conocido por dos cosas: su misteriosa riqueza y su extraña apariencia juvenil. Se difundieron rumores de que Bilbo había recibido un regalo mágico del señor de Hogwarts, lo que le otorgó longevidad. Algunos incluso susurraban que podría ser inmortal, ya que apenas había envejecido en décadas. Bilbo nunca confirmó ni negó esos rumores. Pasaba la mayor parte de sus días en Bolsón Cerrado escribiendo las historias de sus aventuras. Aunque la gente tenía curiosidad, nunca le presionaron sobre la verdad. Después de todo, todo el mundo sabía que Bilbo era un amigo cercano del director de Hogwarts y a menudo le invitaba a visitarle. Incluso los hobbits que rara vez salían de la comarca habían oído hablar de la creciente reputación de Hogwarts. Muchas especialidades de la comarca, hierba de pipa, setas, cerveza y vino, se vendieron a Bree y Oxmeade, e incluso a regiones más alejadas dentro del territorio de Hogwarts. A lo largo de las décadas, las tierras de Hogwarts se habían expandido, limitando ahora con la comarca directamente al oeste, con el puente Brandywine y el viejo bosque marcando el límite. Los hobbits se encontraban ocasionalmente con magos visitantes y se habían familiarizado con su presencia. Como figura de larga estima en la comarca, el banquete de cumpleaños de Bilbo atrajo no solo a sus vecinos hobbitones, sino también al alcalde, los miembros del consejo y al sheriff jefe de la comarca. Incluso parientes más lejanos de Bilbo, como los Took y los Brandybuck, asistieron a la celebración. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 364. 111º cumpleaños. En el lugar de reunión se había montado una gran tienda de campaña. Los ancianos se sentaban en bancos, bebiendo cerveza y charlando sobre asuntos triviales. Los jóvenes hobbits bailaban al ritmo de la alegre música country. Los niños corrían entre la multitud, riendo y jugando. Comparado con la animada reunión, Bolsón Cerrado estaba tranquilo. Bilbo llevaba una camisa amarilla pálida, exactamente como hacía décadas, sano, ágil e inalterado. Solo su actitud había cambiado. El tiempo le había pulido, dándole un aire calmado y asentado.
Se sentó en el sofá, recordando mientras leía su diario de aventuras lleno de recuerdos de la expedición a las montañas solitarias. Un golpe repentino sonó en la puerta de bolsón cerrado. Entró un joven hobbit, guapo, de ojos brillantes, con el pelo castaño espeso y rizado. Tío Bilbo, ha comenzado el banquete. Todos te están esperando, dijo Frodo con una sonrisa. Bilbo se giró, con los ojos llenos de cariño. Colocó un marcapáginas de hoja turquesa dorada entre las páginas, cerró el libro y respondió: celebro mi cumpleaños cada año. ¿Qué importa si llego un poco tarde? Miró hacia la chimenea con expectación. Además, todos mis invitados aún no han llegado. Iré cuando lleguen. ¿Invitados? ¿Hoy vienen más invitados? Preguntó Frodo sorprendido. Por supuesto. Si no, ¿por qué iba a celebrar un banquete de cumpleaños? ¿Crees que disfruto charlando con esos vecinos que siempre intentan husmear por mi propiedad? Frodo ignoró ese comentario y en su lugar preguntó: tío, ¿a quién estás esperando exactamente? ¿Por qué estás sentado aquí tan seriamente? Antes de que Bilbo pudiera responder, las llamas de la chimenea se volvieron de repente verdes. Los ojos de Bilbo se iluminaron. Se levantó rápidamente. Nuestro invitado ha llegado. Antes de que terminara de hablar, un niño bellamente delicado salió del fuego verde. Parecía tener unos 11 o 12 años, con el largo cabello negro recogido por una elegante cinta plateada en la cabeza. Su piel era blanca como la nieve, y aunque sus rasgos eran lo bastante suaves como para difuminar el género, había un leve matiz de niñez. En la noche tenue, parecía brillar débilmente. Salió de la chimenea y los saludó con una cortesía elegante. Tío Bilbo, feliz cumpleaños. Si no, exclamó Bilbo con alegría. Me alegro tanto de que hayas podido venir. Abrazó al niño, que era casi tan alto como él, con claro cariño. ¿Dónde están tu padre y los demás? ¿En la parte trasera? El Set, que le caía muy bien Bilbo, asintió. Mi padre y el Rod están justo detrás de mí, tío Bilbo. Este es un regalo de cumpleaños para ti. Espero que te guste. Extendió una pequeña caja de regalo. Bilbo estaba encantado. Oh, querido el Set, me encantará todo lo que me des. Abrió la caja y encontró un pequeño frasco lleno de líquido dorado. Se quedó paralizado de sorpresa. ¿Qué es esto? Es una poción de Felix Felicis que preparé. Trae buena suerte durante 24 horas. Esto es increíblemente valioso, murmuró Bilbo, dudando en aceptarlo. Entendía bien su valor. Una vez usó un pequeño frasco que Silas le dio cuando Frodo se perdió. Recordaba claramente la experiencia, encontrando a Frodo rápidamente, y todo el día transcurriendo con una suerte asombrosa. Tómalo, Bilbo. Este es el regalo sentido de El Set. Pasó más de medio año preparando esto para tu 111º cumpleaños, dijo la voz de Silas desde la chimenea. Salió de las llamas verdes con una sonrisa, con su joven hija Elrond a su lado. Silas. Elrond. Estás aquí. Dijo Bilbo feliz. Feliz cumpleaños, tío Bilbo. Yo también tengo un regalo para ti. Elrond soltó la mano de Silas, salió corriendo de la chimenea y sacó una caja de regalo de su bolsillo, mucho más grande que la de El Set. Elrond se parecía casi idéntico a El Set. Las únicas diferencias eran sus ojos grises, su cabello negro mucho más largo y la elegante diadema élfica que le regaló su bisabuela. Comparado con su hermano gemelo calmado y sereno, Elrond era vivaz y alegre. Como hermana pequeña, era una elfa alegre, querida por todos y siempre despreocupada. Aunque los gemelos Silas ya tenían 38 años, seguían pareciendo tener unos 11 o 12 años. Se habían graduado de Hogwarts el año anterior. El Set poseía un talento extraordinario para pociones y había sido seleccionado para la Casa Basilisco, donde se convirtió en el alumno más valioso del director y profesor de pociones Allenais. Desde la matrícula hasta la graduación, nunca se había encontrado con una poción que no pudiera preparar, y ahora intentaba crear otras completamente nuevas en su camino para convertirse en maestro de pociones. Aunque destacaba en muchas materias, mostrando incluso un talento excepcional en magia oscura, las pociones seguían siendo su pasión y su campo de estudio elegido. Su hermana, Elrond, prefería la alquimia. Bilbo abrió la caja de regalo de Elrond y encontró un juego de ajedrez dentro. No era un juego de ajedrez cualquiera. Estas piezas se dividían en blanco y negro. Las piezas blancas incluían reyes humanos, elfos y enanos, mientras que las negras estaban formadas por orcos montando lobos wargos, trolls y espectros del anillo.
Una vez colocadas en el tablero cuadrado, las piezas cobraban vida, hablando y pensando de forma independiente, convirtiendo el tablero en un pequeño campo de batalla. Los orcos y trolls eran tan realistas, rugiendo ferozmente y irradiando crueldad, que asustaron a Bilbo, recordándole al instante sus encuentros pasados con orcos y su secuestro por trolls durante su propia aventura. Tío Bilbo, este es un juego de ajedrez mágico que he hecho, explicó el Rock con una sonrisa. Puedes jugar solo o con otra persona. Y si juegas solo, te recomiendo mucho elegir el lado negro. ¿Por qué el lado negro?, preguntó Bilbo, desconcertado. El Rock sonrió y guiñó un ojo. Porque cuando comandas las piezas negras al azar, puedes ver cómo los orcos, trolls y espectros del anillo son golpeados por las piezas blancas. Es muy satisfactorio. Y aunque pierdas, no te sentirás mal. Bilbo no sabía si reír o regañarla, pero aún así le dio las gracias calurosamente. Gracias, querido Elrond. Me encanta tu regalo. Cuando fue el turno de Silas de presentar un regalo, simplemente sacó una botella de poción y dijo con una cálida sonrisa: mi regalo no es nada sorprendente. Es lo mismo de siempre. Feliz cumpleaños número 10, amigo mío. Al ver el elixir de la inmortalidad en la mano de Silas, Bilbo jadeó asombrado. Este regalo es algo con lo que sueñan incontables personas. Es más valioso que cualquier sorpresa. Comentario cero comentario. Votar 2 restantes capítulo 365. Frodo miró asombrado a la hermosa elfa Elset, seguida por Silas y Elrond. Había oído historias sobre Silas por parte del tío Bilbo y siempre le había impresionado profundamente, pero nunca lo había visto en persona. Ahora, al mirar el rostro joven y apuesto de Silas, junto con la presencia elegante, misteriosa y digna que le rodeaba, Frodo lo asoció instantáneamente con el señor mago que una vez había sometido a un dragón. Los dos elfos, Elset y Elrond Silas, tenían un aire elegante y noble, sus rasgos se parecían claramente a los de Silas. Al percibir la mirada de Frodo, Silas, que había estado hablando con Bilbo, giró la cabeza, se encontró con la mirada de Frodo y le dedicó una cálida sonrisa. Debes de ser Frodo, ¿verdad? Incluso te abracé cuando eras pequeña. Me cuesta creer que te hayas convertido en un hobbit tan bueno. Silas miró a Frodo con el cariño de un anciano. Luego sacó una pequeña caja de regalo. Esto es un pequeño detalle para ti. Espero que te guste. Gracias, tío Silas, dijo Frodo, tomando la caja después de que Bilbo le diera un asentimiento alentador. En realidad, Frodo recibía regalos de cumpleaños de Silas cada año, pero nunca habían logrado verse en persona, así que no eran completos desconocidos. Los padres de Frodo murieron cuando él tenía 15 años, ahogados mientras navegaba por el río Brandi. Durante varios años después, fue criado por la familia de su madre, los Brandybuck, hasta que Bilbo lo adoptó como heredero al cumplir 21 años, llevándolo a vivir a Bolsón Cerrado. Frodo abrió la caja de regalo. Dentro había un broche con forma de hoja blanca. Silas explicó con una sonrisa amable: este broche está encantado. Te protegerá si alguna vez estás en peligro. Su mirada se demoró en Frodo, llena de emociones complejas. El tímido hobbit ante él apenas se parecía al protagonista de la historia épica, destinado a cargar con la carga de destruir el anillo único y acabar con Sauron para siempre. Aunque Silas nunca había conocido a Frodo hasta ahora, lo había estado vigilando desde lejos. Según la línea temporal original, los padres de Frodo deberían haber muerto cuando él tenía 12 años. Silas, sabiendo este destino, no pudo quedarse de brazos cruzados viendo cómo el niño quedaba huérfano, no solo por compasión sino también porque Drogo Bolsón era su amigo. Sin poder recordar la fecha exacta del accidente, Silas entregó a la pareja Bolsón un artefacto mágico protector. Les salvó de ahogarse la primera vez, permitiéndoles vivir hasta que Frodo cumpliera 15 años. Pero quizá el destino ya había dictado su juicio. La pareja acabó ahogándose de nuevo en el río Brandywine a pesar de la protección. La madre de Frodo, Prímula Brandybuck, era hija del patriarca de la familia Brandybuck. Tras su muerte, Frodo vivió con su familia, creciendo junto a sus primos Merry Brandybuck y Pippin Took. Como Bilbo Bolsón nunca se casó y no tuvo hijos propios, finalmente eligió a Frodo como heredero. Aunque Bilbo poseía el elixir de la inmortalidad otorgado por Silas, que le permitía vivir indefinidamente, estaba contento con una vida sencilla y no tenía intención de vivir para siempre. Tenía la intención de disfrutar de la vida hasta sentirse preparado, luego dejar de beber el elixir y dejarse envejecer de forma natural hasta su descanso final.
Para evitar que familiares codiciosos reclamaran bolsón cerrado tras su eventual fallecimiento, decidió nombrar un heredero de su elección. El huérfano Frodo pronto se convirtió en la elección perfecta. Bilbo pasó años demostrando su sinceridad a la familia Brandybuck y finalmente ganó su confianza, así como la de Frodo. Durante décadas, la Tierra Media había permanecido relativamente pacífica, con el poder de Mordor latente y oculto. Silas pasó la mayor parte de ese tiempo en Hogwarts, inmerso en el estudio y la meditación. Pero en los últimos años, sentía de nuevo el giro del destino. Al ver a Gandalf visitar la comarca y Bolsón cerrado con más frecuencia, Silas supuso que el mago había tomado su decisión. Aunque Mordor estaba tranquilo y aparentemente oculto, el anillo único, custodiado por Tom Bombadil en el viejo bosque, se volvía cada vez más activo, incluso intentando llamar a su amo. La influencia del anillo único no podía afectar a Tom Bombadil ni a Goldenberry, pero a ojos de Tom, un objeto que libera constantemente poderes oscuros y malignos no era diferente a tener un contaminante peligroso dentro de su casa. Al fin y al cabo, nadie quiere algo asqueroso y contaminado en su casa. Si no fuera por la promesa que hizo hace mucho tiempo, de proteger el anillo único, y la constante persuasión amable de Goldenberry, Tom Bombadil ya habría arrojado el anillo lejos, simplemente para mantener su bosque limpio. Aún así, cada vez que veía a Silas o Gandalf, Tom Bombadil se quejaba, preguntando cuándo iban a quitarse finalmente el anillo. Con la creciente actividad del anillo, su conexión con Sauron también se había fortalecido, hasta el punto de que ni siquiera la extraña inmunidad de Bombadil podía suprimir completamente su influencia. Al mismo tiempo, el resurgimiento del anillo era una señal clara de que el poder de Sauron había crecido significativamente. Si Sauron alguna vez percibía la verdadera ubicación del anillo, podría intentar recuperarlo a cualquier precio. Pero Tom Bombadil no pertenecía a ninguna facción, ni participó en las luchas de la Tierra Media. Silas, Gandalf, Elrond y los demás no podían arrastrarle a una guerra que no le interesaba. Por lo tanto, ya habían discutido varias formas de tratar con el anillo único, incluyendo asegurarlo adecuadamente o incluso destruirlo por completo antes de que Sauron se reconectara con él. El problema era que ni siquiera Galadriel y Gandalf se atrevían a tocar el anillo único. Ni siquiera se atrevieron a acercarse demasiado. Solo los hobbits poseían la naturaleza única y la resistencia mental necesarias para resistir la corrupción del anillo. Esto convertía a los hobbits en los candidatos más adecuados para empuñar el anillo. Sin embargo, la mayoría de los hobbits carecían del valor y espíritu aventurero necesarios para semejante carga. Los Took y los Brandybuck eran excepciones, poseían audacia y curiosidad, pero a menudo eran demasiado impulsivos y carecían de la calma necesaria para resistir la influencia del anillo. Bilbo Bolsón era el equilibrio perfecto. Su madre era una Took, lo que le daba valor y curiosidad. Su padre era un Bolsón, lo que le daba estabilidad, resiliencia y sentido común. Esta doble herencia le hizo valiente sin ser imprudente, aventurero sin perder la racionalidad. Era el portador ideal del anillo. Durante muchos años, Bilbo fue el único candidato adecuado. Pero después de que finalmente soltara el anillo único, tras resistir su tentación por pura voluntad, se negó a tocarlo de nuevo. No estaba seguro de poder resistirse una segunda vez. Gandalf y Silas se negaron a forzarle. No pondrían una carga tan insoportable sobre un viejo amigo. No fue hasta la aparición de Frodo que Gandalf vio una nueva esperanza. Lee los capítulos a continuación en Kex1818p @reon comentario 8 Votar 2 restantes capítulo 366. Decidiendo irse Frodo también poseía un linaje dual. Su madre provenía de la aventurera y pionera familia Brandybuck, y su padre de la fiel línea Baggins. Desde pequeño, había mostrado rasgos poco comunes entre la mayoría de los hobbits. Tenía su dulzura, sencillez y amor por la paz, pero también una resiliencia silenciosa y un valor que le diferenciaban. Por ello, cuando Frodo fue adoptado por Bilbo, llamó inmediatamente la atención de Gandalf. El mago lo había observado en secreto durante años. Y ninguna de las intenciones de Gandalf se ocultó a Silas. De vuelta en Bolsón cerrado, mientras Silas, Bilbo y Frodo charlaban, la chimenea volvió a encenderse de nuevo en verde. ¿Llegó demasiado tarde?, preguntó Gandalf alegremente al salir del fuego. Gandalf. ¿Qué te trae por aquí?, exclamó Bilbo. Frodo, sorprendido pero encantado, se apresuró hacia él. Hoy es tu 111º cumpleaños, dijo Gandalf guiñando un ojo. ¿Cómo podría perderme? Miró a Frodo y sonrió. Oh, Frodo, ha pasado mucho tiempo. Pareces más alto que nunca.
Un joven hobbit realmente brillante. Luego sacó una pequeña bolsa y se la entregó a Frodo. No puedo competir con Silas en artesanía, pero hice algunos fuegos artificiales como regalo tuyo. Úsalos más tarde para animar la celebración. Frodo asomó la cabeza y casi dejó caer la bolsa. Era pequeño, pero de alguna manera contenía la cantidad de fuegos artificiales que se cargaría en un carro lleno. Merry y Pippin volverían locos al ver esto. Ambos habían sido los compañeros de infancia más cercanos de Frodo. Uno hijo de su tío, el otro hijo de su tía. Enérgicos, traviesos e inseparables, probablemente ya causaban problemas en el banquete. Bilbo se alegró de ver a sus amigos reunidos, Silas, Gandalf, el Set y el Roth. Con todos presentes, se preparó para dirigirse a la fiesta. Pero al abrir la puerta de bolsón cerrado, un joven hobbit estaba fuera, a punto de llamar. Era regordete y de aspecto sencillo, con una expresión sencilla y sincera. Al ver la sala llena de invitados, se sobresaltó ligeramente. «Sam, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Frodo. Sam se enderezó rápidamente, casi tímido delante de los visitantes importantes. «La fiesta está casi terminada, señor. Están esperando al señor Bilbo, así que me enviaron a buscarte». El Set y el Roth lo estudiaron con curiosidad. Silas y Gandalf también le observaban con interés. «Bilbo, ¿y quién es este?», preguntó Silas, aunque ya lo sabía. «Este es Samwise Gamgee», dijo Bilbo con naturalidad. «Mi jardinero. Cuida los terrenos de bolsón cerrado». Se volvió hacia Sam. «Sam, estos son mis invitados. Gandalf, Silas y sus hijos, el Set y el Roth. Adelante, colocad sus asientos, se sientan a mi lado». «Sí, señor Bilbo». «Ahora mismo», dijo Sam, bajando la colina apresuradamente. «Sam, espérame», llamó Frodo antes de volverse hacia Bilbo. «Tío Bilbo, le ayudaré». «Adelante», dijo Bilbo. «Lleva a el Set y el Roth contigo. Son unos años mayores que tú. Los jóvenes deben llevarse bien». Frodo se detuvo, mirando a los gemelos. Aunque su altura era igual a la suya, solo parecían 11 o 12 años. Le sorprendía cada vez, incluso sabiendo que eran mayores que él. «¿Te gustaría venir?», preguntó Frodo. El Set y el Roth miraron primero a Silas. Silas asintió suavemente. «Si quieres ir, sigue a Frodo. Nos reuniremos en breve». Con permiso, los gemelos siguieron inmediatamente a Frodo y Sam colina abajo. Habían pasado la mayor parte de su infancia en Hogwarts, y el resto en el Valle Élfico y en Lórien. Aparte de visitas ocasionales a Hogsmeade, nunca habían estado lejos, y aunque tenían 38 años, en términos élficos seguían siendo niños, curiosos por el mundo, ansiosos por explorar algo nuevo. Mientras Frodo, Sam, el Set y el Roth avanzaban por el sendero, Bilbo, Silas y Gandalf se quedaron atrás, caminando lentamente hacia la celebración. Al ver a los niños desaparecer por el camino, la expresión de Bilbo se suavizó con alivio. Pero tras un momento, soltó un largo suspiro y su rostro se volvió serio. Se volvió hacia Silas y Gandalf a su lado. «Silas, Gandalf, después de este cumpleaños, planeo pasar bolsón cerrado y todas mis pertenencias a Frodo». Ambos hombres se detuvieron sorprendidos. «Bilbo», preguntó Gandalf, frunciendo ligeramente el ceño, «¿puedo saber por qué has tomado esta decisión?». Silas también le miró con una confusión silenciosa. Bilbo claramente había pensado en esto durante mucho tiempo. Bajo la luz de la luna, contemplaba Hobbiton, los campos, los caminos, las linternas que brillaban cálidamente a lo lejos. Sus ojos mostraban nostalgia, incluso reticencia, pero su expresión permanecía firme. «He vivido en Hobbiton toda mi vida. Si no fuera por el elixir de la inmortalidad que me dio Silas, probablemente ya estaría enterrado en la tierra en lugar de seguir vagando tan animado. Así que, en los próximos días, pienso entregar bolsón cerrado a Frodo, y luego dejar la comarca para continuar la aventura que dejé sin terminar». Hizo una pausa, bajando la voz. «Además, mi apariencia inmutable ya ha atraído demasiadas miradas. Si me quedo aquí más tiempo, solo causaré problemas. Con el tiempo, será imposible para mí vivir en paz, y mucho menos viajar». Al oír esto, Silas y Gandalf intercambiaron una mirada silenciosa. Lo entendieron. Bilbo ya no pertenecía a la comarca. Aunque su cuerpo seguía siendo tan joven como un hobbit en sus 50 años, sus amigos y compañeros ya habían envejecido o fallecido hacía tiempo. Su inmortalidad le diferenciaba, y cuanto más tiempo permanecía, más miedo, celos o codicia podía provocar. Irse fue la opción más sabia y segura. «Así que», preguntó Silas con suavidad, «¿a dónde piensas ir?».
Bilbo sonrió levemente. El señor Elrond me invitó una vez a vivir en Rivendell. El valle es hermoso, pacífico, un lugar perfecto para la jubilación. Luego miró a Silas con un brillo travieso en los ojos. Por supuesto, Silas, Hogwarts es igual de hermoso. Si me quedara allí un tiempo, ¿sería bienvenido? Por supuesto que sí, dijo Silas con calidez. Hogwarts siempre ha dejado una habitación lista para ti. Quédate todo el tiempo que quieras. Y si te place, podrías ejercer como administrador escolar, igual que Gandalf y los demás. Lee los capítulos a continuación en Kex1818p @reon comentario. Votar 2 restantes capítulo 367. Merry y Pippin. Bilbo no aceptó de inmediato la oferta de Silas para servir como cuidador en Hogwarts. En cambio, planeaba usar la poca energía juvenil que aún le quedaba para viajar, primero por Rivendell, el Valle del Anduin, el Bosque Negro, el Valle y la Montaña Solitaria, y quizás incluso hacia el sur hacia el Bosque Fangorn, Isengard, Rohan y Gondor. Con la red de Floo, los viajes largos ya no requerían semanas ni meses. Bilbo podría cruzar media Tierra Media en 1 o 2 días. Pero esos pensamientos seguían siendo sueños tempranos. Por el momento, lo que más importaba era su 111º cumpleaños. Siguiendo el camino serpenteante, Bilbo, Silas y Gandalf descendieron la colina Hobbiton, llegando pronto al campo de la fiesta. El árbol de la fiesta se alzaba alto en el centro, adornado con faroles y cintas de colores. Se había levantado una enorme tienda debajo de ella, y casi todo Hobbiton se había reunido. Las familias traían sus propias mesas y sillas, empujándolos juntos en largas mesas de banquete cubiertas con telas brillantes y rebosantes de platos hobbits, panes, tartas, pasteles, quesos, carnes asadas e incluso delicias compradas fuera de la comarca. Una gran bandera ondeaba sobre la tienda, celebrando el 111º cumpleaños del señor Bilbo Bolsón. La magnitud de la fiesta fue sin precedentes. La posada del Dragón Verde, la panadería, la galletería y los puestos de fruta de Hobbiton habían sido alquilados para el día únicamente para abastecer comida para esta celebración. Muchos hobbits se sorprendieron en secreto, aunque admitieron que era perfectamente propio del famoso y rico señor de Bolsón Cerrado. Para entonces, Frodo, Sam, el Set y el Rod ya habían llegado. En cuanto los 2 hermanos semielfos entraron en las luces del banquete, incontables ojos hobbits se dirigieron hacia ellos. Muchos nunca habían visto elfos antes, y mucho menos niños que parecían elfos de las viejas canciones, altos, gráciles, luminosos. Por un momento, el campo animado quedó casi en silencio, seguido de una oleada de murmullos. ¿Son esos elfos? Mira qué bonitos son. Solo Bilbo Bolsón podía llevar elfos a una fiesta de cumpleaños. Con su aguda audición, el Set y el Rod captaron cada comentario susurrado. Pero estaban acostumbrados a la atención, Hogwarts, Rivendell y Lothlórien nunca habían carecido de admiradores. Gracias a las presentaciones de Frodo, pronto conocieron a 2 figuras especialmente enérgicas. Merry Brandybuck y Pippin Took. ¿Sois realmente elfos?, exclamó Pippin con entusiasmo. Igual que las de las canciones, eres increíble. El Set negó con la cabeza educadamente. Soy el Set Silas, hijo de Lord Silas de Hogwarts. Esta es mi hermana, el Rod Silas. Somos semielfos, no puros. Los ojos de Merry se iluminaron. ¿Tu padre es el Silas que sometió al dragón? ¿Es cierto que Hogwarts tiene un dragón? ¿Cómo es? ¿De verdad escupe fuego? ¿Qué tamaño, Merry? Intervino Frodo rápidamente. Estás haciendo 10 preguntas a la vez, no pueden responderte si no respiras. El Set y el Rod se rieron, asegurándole que estaba bien. El Rod respondió alegremente, sí, Hogwarts tiene un dragón, Smaug. Es la montura de nuestro padre. La mayoría del tiempo duerme en el tesoro mientras custodia el tesoro, pero puede escupir fuego de dragón lo suficientemente caliente como para fundir acero. En cuanto a su tamaño, añadió pensativa, nunca hemos medido, pero desde luego mide más de 1000 pies. Es más alto que casi todas las torres de Hogwarts. Vaya. Frodo, Sam, Merry y Pippin se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Al oír a Elrond describir el tamaño del dragón, ni siquiera podían imaginar algo tan enorme, y todos estaban llenos de asombro. «He oído que Hogwarts también es una escuela», preguntó Pippin con entusiasmo, «¿con muchos magos estudiando magia allí?» El Set y el Rod respondieron a todas las preguntas sin contenerse, satisfaciendo la inagotable curiosidad de los hobbits.
Les hablaron de los súbditos de Hogwarts, su imponente castillo, el Thunderbird Torondor, el gigantesco Kraken en el lago Negro y muchas otras maravillas que los hobbits ni siquiera habían imaginado. Cuanto más oían, más brillantes se volvían los ojos de los hobbits. Merry y Pippin, los más inquietos del grupo, decidieron inmediatamente que tenía que visitar Hogwarts algún día. Anhelaban ver criaturas mágicas con sus propios ojos y explorar un lugar tan misterioso y hermoso. Como descendientes de las familias Brandybuck y Took, su sangre aventurera hacía que la idea fuera irresistible. Incluso Frodo sentía el tirón de la fascinación. Llevaba la calma y la resiliencia de los Bolsón, pero también el coraje tranquilo y la curiosidad de los Brandybuck. Comparado con la impulsividad de Merry y Pippin, Frodo era más equilibrado, reflexivo, pero aún así mucho más valiente que el Hobbit medio. En muchos sentidos, Frodo era otro Bilbo, y era fácil entender por qué los dos se habían vuelto tan cercanos. Mientras el Set y el Rot hablaban, todo el grupo se fue acercando rápidamente. A los gemelos les gustaba la amabilidad y sinceridad de los hobbits, y Frodo y sus amigos estaban cautivados por los gráciles y gentiles hermanos semielfos. Merry y Pippin, ya encariñados con ellos, comenzaron con entusiasmo a presentar a los gemelos las costumbres y lugares de la comarca. Esta escena armoniosa fue lo que Silas, Bilbo y Gandalf vieron cuando por fin se alcanzaron. Gandalf se rió. Parece que los niños se llevan bastante bien. Bilbo sonrió radiante, claramente complacido. El Set y el Rot son niños maravillosos, nadie podría disgustarlos. Al oír a otros alabar a sus hijos, Silas no pudo evitar sonreír. Frodo y los demás también son maravillosos. Los niños buenos se llevan bien de forma natural, por eso a el Set y el Rot les caen bien. Los padres siguieron elogiando a los hijos unos de otros durante un rato antes de acercarse al grupo, satisfechos y sonrientes. Lee los capítulos más adelante en Kexmiling818p @reon comentario 7 Votar 2 restantes capítulo 368. Devolver los bienes a sus dueños papá. El Set y el Rot ya habían visto su llegada y corrieron hacia ellos, radiantes de alegría. Frodo, Sam, Merry y Pippin también se levantaron de inmediato. Incluso los normalmente traviesos Merry y Pippin se volvieron un poco tímidos delante de Bilbo, Gandalf y Silas. Silas, Gandalf, dejadme presentaros a todos, dijo Bilbo. Señaló al Hobbit más alto entre ellos, un joven con rizos dorados y ojos azul brillante. Este es Meriadoc Brandybuck de Buckland. Es el único hijo de Saradoc Brandybuck, el amo de Buckland, y primo de Frodo. Ser presentado formalmente a Silas y Gandalf hizo que Merry enderezara la espalda. Sus ojos brillaban de emoción y admiración. Lord Silas, por favor llámame Merry. Es un honor conocerte. Los labios de Silas se curvaron en una pequeña sonrisa ante el entusiasmo del chico. Hola, Merry. Conozco bien a tu abuelo y a tu padre. Ya visité Buckland antes y me ayudaron mucho. ¿Cómo están ahora? Ambos están muy bien. Merry respondió rápido, aún más emocionada. Mi abuelo y mi padre suelen hablar de tus hazañas. Dijeron que ayudaste a Buckland cuando atacó el viejo bosque, e incluso te llamaron el Feller del árbol. Al oír ese viejo apodo, la boca de Silas se torció. En aquel entonces, joven e impulsivo, había provocado a los Worms del viejo bosque. Consiguió hacer que regresaran, pero el entonces amo de Buckland, abuelo de Merry, le había dado en broma ese título bastante de leñador. Silas miró a Merry un momento, luego hizo un gesto con la mano y sacó una daga, ofreciéndosela. Como es nuestro primer encuentro, considéralo un regalo. Que te proteja en tiempos de peligro. La daga era una de las 4 hojas recuperadas de los túmulos, forjada por herreros cardolanos específicamente para luchar contra el rey brujo de Angmar, portando el poder de herir espíritus malignos. En la línea temporal original, Merry usó este tipo de daga para romper el encantamiento del rey brujo y ayudar a Éowyn a derrotarle en los campos del Pelennor. Merry miró la elegante hoja de sauce, su grabado serpentino rojo y dorado reluciendo, y la vaina negra adornada con gemas. Quedó instantáneamente hipnotizado. ¿Esto es para mí?, preguntó incrédulo. Silas asintió. Usé esta daga en el pasado. Fue forjado por artesanos de Cárdola. Ya no lo necesito, así que te lo doy a ti. Úsalo bien. Merry lo aceptó con una alegría apenas contenida, sacándolo parcialmente de la vaina y admirando el resplandor frío. Gracias, Lord Silas. Lo atesoraré, lo prometo. Bilbo y Gandalf intercambiaron una mirada sorprendida. Gandalf especialmente sabía exactamente de lo que era capaz la daga y se preguntaba en silencio si Silas había previsto algo. Frodo, Sam y Pippin miraban la daga con abierta envidia.
La artesanía, las gemas incrustadas, el acero impecable, claramente no era un arma común. Bilbo entonces señaló a otro hobbit. Este es Peregrine Took de Tucorou, hijo del paladín Took II, el Thane de la comarca y primo tanto de Frodo como de Merry. Pippin se enderezó como si informara a un rey, nervioso y emocionado. Lord Silas, hola. Puedes llamarme Pippin. Mi padre me habló de ti, dijo que cuando visitaste los Tooks, incluso le mostraste una magia increíble. Silas sonrió suavemente al joven entusiasta. Recuerdo a tu padre cuando tenía más o menos tu edad. Cuesta creer que ya tenga un hijo tan adulto. El tiempo realmente vuela. ¿Y tu abuelo y tu padre, están bien? Pippin bajó un poco la cabeza. Mi abuelo falleció en 2982, antes de que yo naciera. Pero mi padre está bien. Siempre ha permanecido en Tucorou. Silas hizo una pausa, su expresión suavizándose con tristeza. Recordaba sus primeros días en la Tierra Media, cuando Paladín Took, el abuelo de Pippin, le recibió calurosamente en Tucorou e incluso le regaló un carro de ponis. Ese carro lo había llevado hasta Rivendell durante la misión hacia la montaña solitaria. El carro, los ponis y la gente que le ayudaba, todo ya desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, Silas sintió todo el peso de la crueldad del tiempo. No es de extrañar que los elfos eligieran el reclusión. Ver cómo amigos de corta vida envejecían y morían mientras ellos mismos permanecían inalterados. Era un dolor que los mortales rara vez entendían. Paladín solo había conocido a Silas una vez, y aunque sintió un momento de tristeza, no se detuvo mucho en ello. Pero ese encuentro inevitablemente le devolvió a pensar en su propia familia. Silas estaba profundamente agradecido de que su esposa, Arwen, fuera una elfa con vida eterna. Nunca tuvo que temer perderla por la edad. Sus dos hijos, el Set y el Rod, habían heredado su sangre élfica. Como semielfos, ellos también vivirían eternamente a menos que decidieran renunciar a ese don y vivir como mortales. Y aún así, Silas seguía poseyendo el elixir de la vida, suficiente para asegurarse de que nunca enfrentaría la pena de sobrevivir a sus propios hijos. Mientras su familia permaneciera unida, Silas sentía que incluso una vida que se extendiera a lo largo de las eras nunca sería solitaria. Sacando sus pensamientos, miró a Pippin. El joven hobbit intentaba desesperadamente parecer tranquilo, pero sus ojos le delataban, esperanzados, brillantes e indudablemente codiciosos. Silas casi se rió. Ni siquiera necesitaba legilimancia para saber exactamente qué pasaba por la mente del chico. Divertido más que molesto, Silas hizo un gesto con la mano y sacó otra daga. Pippin, ¿verdad? Esta daga es para ti. Úsalo bien. La cara de Pippin se iluminó por completo. Acababa de ver a Merry recibir una espada extraordinaria, en secreto había estado rezando por la misma bendición, y ahora la tenía. Aceptó el arma con ambas manos, casi temblando de emoción, agradeciendo a Silas repetidamente a esa manera encantadora y sincera y única de los hobbits. Su inocencia hizo sonreír a Silas, Bilbo y Gandalf. Entonces Silas dirigió la mirada a Sam. Entre los 4 hobbits, Sam solo se mantuvo en silencio. Sus ojos claramente mostraban envidia, pero intentó reprimirla con humildad y contención. Samwise Gamgee no era de sangre noble como Merry o Pippin. Simplemente era el jardinero de Bolsón Cerrado, traído a la vida de Frodo por las circunstancias más que por linaje. No tenía grandes ambiciones, solo los modestos y honestos sueños de una vida tranquila. Cuidar jardines, casarse con la mujer que amaba, formar una familia. Pero también poseía una cualidad que brillaba más que cualquier linaje. Una lealtad inquebrantable. Sam caminaría un día junto a Frodo entre la muerte, la oscuridad y la desesperación, sin abandonarle nunca, ni siquiera cuando Frodo, retorcido por el anillo, lo apartó. Sam se enfrentaría a Shelob para salvarlo, lo llevaría por las laderas del Monte del Destino e incluso sostendría brevemente el anillo sin sucumbir nunca a su corrupción. Silas ya conocía la medida del corazón de este hobbit. Así que sacó otra daga, la tercera del Sect, y se la ofreció a Sam. Sam se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. No esperaba nada. No era un Brandybuck ni un Took. No tenía grandes hazañas ni parientes legendarios. Ve para mí, señor. Tartamudeó suavemente. Silas asintió suavemente. Para ti. Que te proteja cuando llegue el momento. El rostro de Sam se sonrojó por la emoción y aceptó la hoja con ambas manos, inclinándose profundamente. Por último, estaba Frodo. Silas ya le había dado un regalo a Frodo antes, el broche encantado de la hoja. Pero aún así sacó la daga final, la última de las 4 hojas tomadas de los Barrow Downs hace mucho tiempo.
Lo puso en las manos de Frodo. A la tuya también, dijo Silas en voz baja. Así, las 4 espadas forjadas por antiguos herreros cardolanos, armas destinadas a enfrentarse al rey brujo, volvieron a manos de 4 hobbits que algún día las necesitarían. Piedras, por favor, lee los capítulos más adelante en Kexmilling 818p @reon comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulos 369. Despedida en el animado banquete de cumpleaños, los hobbits miraron a Silas y Gandalf con una mezcla de asombro, contención y curiosidad. Silas era el centro de atención silencioso. Docenas de hobbits intentaron mirarle discretamente, pero fracasaron estrepitosamente, cada mirada era evidente. Junto a las figuras bajas y regordetas de los hobbits, las siluetas altas de Silas y Gandalf los hacían parecer gigantes extranjeros vagando por una tierra de gente pequeña. Como la comarca limitaba con el territorio de Hogwarts, y porque la hierba de pipa, las setas, la cerveza y los pasteles se comerciaban regularmente con Bree y Oxmeade, todos los hobbits, incluso los más confinados en casa, conocían el nombre del señor de Hogwarts. Y en los 60 años desde que Silas visitó por primera vez la comarca, muchos de los que le conocieron entonces habían fallecido hace tiempo. Para la generación más joven, era un mito, el señor mago que nunca envejecía. Rumor tras rumor se había difundido afirmando que la apariencia juvenil de Bilbo también era obra de Silas. Así que ahora, con ambas leyendas en el banquete, la curiosidad zumbaba por la tienda como un enjambre de abejas. Cuando el banquete alcanzó su momento más animado, Bilbo se levantó de repente en su silla. La música se detuvo al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Bilbo miró a sus vecinos, su expresión suavizándose por un momento. Luego respiró hondo y alzó la voz para que todos pudieran oír. Amigos míos, conozco a menos de la mitad de vosotros tan bien como me gustaría, y menos de la mitad de vosotros más de lo que os mereceríais. Hoy cumple 101º y mi 33º de mi sobrino Frodo. Y en esta feliz ocasión, debo anunciar, esto es el final. Los murmullos comenzaron, susurros confusos recorriendo la tienda. Me voy, dijo Bilbo con firmeza. Me voy de la comarca, y ahora. En cuanto a Bolsón cerrado y todo lo que tengo, Frodo Bolsón lo heredará todo. Por favor, da testimonio. Se detuvo, esbozó una pequeña sonrisa secreta y adiós. Se puso un anillo dorado en el dedo y desapareció. Exclamaciones estallaron en cada rincón de la carpa de banquetes. Los hobbits gritaban, dejaban caer platos, se desmayaban, gritaban o simplemente se quedaban paralizados. Pero Silas y Gandalf simplemente intercambiaron sonrisas cómplices. Mientras el caos se extendía entre los hobbits, Silas, Gandalf, el Set y el Rock se pusieron de pie en silencio y salieron sigilosamente de la tienda. No hacía falta invisibilidad, los hobbits estaban demasiado distraídos. Solo mucho después Frodo, Sam, Merry y Pippin se dieron cuenta de repente de que los habían perdido de vista. Acabamos de hablar con ellos. ¿Cuándo se fueron? Pippin gritó. Ninguno de ellos pudo responder. Bajo el roble a mitad de la colina hacia Bolsón cerrado, Silas y Gandalf se detuvieron bajo un gran roble. Ambos miraron el baúl con complicidad. Gandalf se rió. Bilbo, nos estabas esperando aquí. Un destello distorsionó el aire, y Bilbo se quitó el anillo, apareciendo por fin. Parecía a la vez culpable y divertido. Vosotros dos nunca os perdéis nada, ¿verdad? Silas rió suavemente. Ese anillo lo creé yo. Naturalmente, no puedes esconderte de su creador. Y Gandalf, bueno, dudo que cualquier invisibilidad pudiera engañarle. Este anillo dorado fue creación de Silas, un anillo encadenado especial diseñado según el anillo único. Proporcionaba invisibilidad y mejoraba el sigilo natural de los hobbits. Era un regalo que Silas había preparado como nueva salvaguarda de Bilbo. Gandalf desestimó el elogio con un gesto. Oh, no me halagues demasiado. Incluso Lady Galadriel elogia tu artesanía, Silas. Solo sentí a Bilbo porque me empujaste. Silas cambió la conversación con suavidad. Bilbo, ¿por qué te vas tan de repente? Frodo no parecía preparado. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte un poco más? Bilbo negó con la cabeza con firmeza. No. Si retraso aunque sea un día, puedo perder el valor. He vivido en la comarca casi toda mi vida. Frodo ya es mayor. Bolsón cerrado pertenece a él. Al ver su determinación, ni Silas ni Gandalf intentaron discutir. En ese caso, dijo Silas con calidez, ¿por qué no vienes con nosotros a Hogwarts esta noche? Si te cansas más adelante, siempre puedes mudarte a Rivendell.
Además, Hogwarts acoge el campeonato de las 4 casas este año, sería una pena que te lo perdieras. Los ojos de Bilbo se iluminaron al instante. Bueno entonces, dijo con una sonrisa, supongo que tendrás que aguantarme unos días. Somos amigos, nos alegra que vengas con nosotros, dijo Silas con calidez. Con su destino decidido, el grupo regresó a Bolsón Cerrado. Todos excepto Bilbo empezaron a preparar la chimenea para el regreso a Hogwarts. Bilbo, sin embargo, hizo un gesto para que Silas se apartara e insistió en que empacara sus pertenencias él mismo. Doblaba ropa, clasificaba papeles y recogía recuerdos con un cuidado lento y deliberado, cada objeto un recuerdo. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Frodo entró corriendo, aún sin aliento tras subir la colina. Se quedó paralizado al ver a Bilbo haciendo las maletas. Su corazón se apretó. Tío Bilbo, ¿de verdad te vas? Bilbo se detuvo. Se giró, suavizando la mirada, y apoyó una mano en el hombro de Frodo. Frodo, muchacho mío, sí. Ya eres mayor. Puedo dejar Bolsón Cerrado en tus manos sin preocuparme. Dudó un momento, luego metió la mano en un cofre y sacó un bulto cuidadosamente envuelto y una pequeña bolsa de cuero. Hay una herencia más para ti. Pero escucha bien. Hazlo, no enséñaselo a cualquiera. La riqueza invita a la codicia más rápido que el rayo invita al trueno. Colocó la camisa de Mithril en los brazos de Frodo. Frodo contuvo la respiración. ¿Es esto Mithril real? Lo es, dijo Bilbo con una sonrisa orgullosa. Y vale más que toda la comarca. Frodo se quedó mirando, sin palabras. Pero cuando Bilbo le entregó la bolsa de almacenamiento y Frodo asomó la cabeza, viendo literalmente montañas de oro, joyas y gemas brillando a su vez, retrocedió tambaleándose sorprendido. Siempre había sabido que Bilbo era rico, pero este y toda la comarca no podría igualar esto, susurró Frodo. Bilbo rió, claramente encantado con la reacción de Frodo. Esta es solo mi cuarta parte del tesoro de dragones de la montaña solitaria. 60 años de gastos apenas hicieron mella. Frodo cerró suavemente la bolsa y la empujó hacia él. Esto es demasiado, tío Bilbo. Deberías llevártelo contigo. Lo necesitarás para la carretera. Bilbo negó con la cabeza con firmeza, con los ojos brillando. No, Frodo. He traído suficiente. Más solo ralentizaría a un viejo hobbit. Lo que queda es tuyo, para gastar, ahorrar, extraviar o enterrar. Podrías malgastarlo durante varias vidas y aún así no quedarte sin. Los ojos de Frodo ardieron un poco, pero asintió y le abrazó. Bilbo le dio una palmada en la espalda, ocultando su propia emoción con una sonrisa. Después de eso, los dos trabajaron codo con codo, Bilbo haciendo la maleta, Frodo ayudando en silencio, con cuidado, como si temiera que el momento se escapara demasiado rápido. Silas, Gandalf, el Set y el Rock se sentaron tranquilamente cerca, dando al tío y al sobrino el espacio que necesitaban. No interrumpieron, solo observaron con comprensión suave. Lee los capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 5 comentario. Votar 2 restantes capítulo 370. La comunidad del anillo. Gandalf había estado observando a Frodo de cerca. Desde el momento en que Bilbo entregó la camisa de Mithril y la bolsa llena de una montaña de oro, Gandalf había examinado la expresión de Frodo. Frodo no mostró ni una sola vez codicia, solo preocupación por Bilbo. Una admiración silenciosa brilló en los ojos de Gandalf, y junto a ello, la chispa de un plan. Silas también lo notó. No comentó nada, pero lo entendió. Entonces la voz de Gandalf rozó la mente de Silas, clara como un susurro. Silas, ¿qué opinas de Frodo como portador del anillo? Silas se giró, sorprendido, encontrándose con la mirada firme de Gandalf. El mago hablaba por telepatía. Explicar. Siento que las ruedas del destino vuelven a girar, respondió Gandalf en voz baja. Se avecina una guerra mucho peor que la anterior. El poder de Sauron, ya no está inactivo. Se siente intensificado, quizá más fuerte que en su antiguo mejor momento. Silas entrecerró los ojos mientras Gandalf continuaba. Y el anillo único también está despertando. Su vínculo con Sauron se está profundizando. Ni siquiera Tom Bombadil puede reprimirlo ya. La idea incomodaba a Silas. Bombadil era prácticamente intocable, si incluso él estaba luchando, entonces la corrupción del anillo había alcanzado un nivel aterrador. La voz mental de Gandalf se suavizó. Tom no pertenece a nuestros conflictos, no podemos arrastrarle a él y a Goldberry a esto. Tenemos que sacar el anillo del bosque viejo y finalmente destruirlo. Silas preguntó en voz alta, ¿y cómo piensas hacerlo exactamente?
Gandalf miró hacia Frodo, que ayudaba a Bilbo a doblar una de las capas viejas. Formamos otra comunidad, dijo en voz baja. Escoltamos el anillo de vuelta al monte del destino. Ahí fue forjada, solo los fuegos de Orodruin pueden deshacerla. Silas frunció el ceño. Estás hablando del corazón mismo de Mordor. El dominio de Sauron. Ahora es más fuerte, sentirá el anillo en cuanto se acerque. En la línea temporal original, el viaje de Frodo tuvo éxito solo porque Sauron carecía de un cuerpo físico y su conexión con el anillo era débil. Ahora, esa conexión claramente había regresado, quizá incluso fortalecida. Entregar el anillo en secreto, puede que ya no sea posible. Gandalf asintió con gravedad. Por eso debemos sacar a Sauron de Mordor. Silas parpadeó, sorprendido por la audacia de la idea. Gandalf se inclinó más cerca, hablando en voz baja. Galadriel, Elrond, Círdan, tú y yo, todo el Consejo Blanco. Enfrentaremos a Sauron directamente, lejos de Mordor. Si le obligamos a centrarse en nosotros, no sentirá que el anillo es llevado a su tierra. Se detuvo, con los ojos brillando con esa astucia familiar. Difundiremos un rumor. Que el anillo único será enviado al oeste, cruzando el mar, al reino bendito, para ser purificado por los Valar. Silas soltó un suspiro agudo. Ingenioso. Sauron entrará en pánico, dijo Gandalf, sonriendo con picardía. Nunca permitirá que el anillo llegue al oeste. Él mismo lo perseguirá. Dejando Mordor completamente expuesto, terminó Silas. Ambos entendían las implicaciones. Era posible. Una comunidad podría colarse en Mordor mientras el propio Sauron era arrastrado, enfurecido, distraído, desesperado. Silas volvió a mirar a Frodo, amable, firme, gentil, sin tentación incluso cuando le entregaron más riquezas de las que la comarca había visto jamás. Así que quieres elegir a Frodo como portador del anillo, murmuró Silas. Llevar el anillo hasta el monte del destino. Gandalf asintió lentamente, mirando a Bilbo y Frodo. Un suspiro silencioso se le escapó. Para ser sincera, aún elegiría a Bilbo si pudiera. Tiene experiencia, tiene voluntad y resistió al anillo. Era el portador ideal del anillo. Entonces su expresión se suavizó con pesar. Pero aunque su cuerpo sigue siendo juvenil, su espíritu se ha cansado. Ya no tiene fuerzas para semejante carga. Miró hacia Frodo. Frodo es muy parecido a que fue Bilbo una vez. Sus madres provienen de linajes aventureros, sus padres de la línea estable de los Bolsón. Comparten el mismo cumpleaños, el mismo temperamento, el mismo valor tranquilo. A veces siento que estaba destinado a ser, que Bilbo adoptara a Frodo porque este día siempre estaba destinado a llegar. Pensó Silas en privado. No se equivoca. Estos dos son realmente los protagonistas a lo largo de décadas, y la Tierra Media se dobla a su alrededor en voz alta. Silas preguntó. ¿Pero cómo piensas persuadir a Frodo? Su tono era serio. Llevar el anillo al monte del destino no solo es difícil, es fatal. Un error y muere. Y cuanto más se acerque a Mordor, más fuerte será la corrupción del anillo. Eso es una agonía que ni las mentes más fuertes logran soportar. ¿Por qué iba a aceptar? En la línea temporal original, Frodo fue obligado a emprender el viaje, perseguido por los espectros del anillo, expulsado de su hogar y desesperado por proteger la comarca. Pero ahora, Frodo no estaba bajo amenaza. Y con el tesoro que Bilbo le había entregado, podría vivir una vida pacífica y ridículamente rica. ¿Por qué arriesgarlo todo por una carga que no ofrecía ninguna recompensa? Gandalf soltó otro largo suspiro. No quiero que cargue con esta carga, Silas. Pero no hay nadie más que pueda resistirse al anillo. No del todo. Los hobbits eran gentiles, contentos y poco ambiciosos, lo que también los hacía especialmente resistentes al anillo. Pero también significaba que odiaban salir de casa. Solo Bilbo y Frodo, continuó Gandalf, tienen ese equilibrio, la resiliencia hobbit mezclada con el valor de un aventurero. Son los únicos que pueden llevar el anillo sin caer inmediatamente en su tentación. Silas permaneció en silencio. Sabía que Gandalf tenía razón. Y también sabía que Gandalf ya había tomado su decisión. Silas no intervino en la elección del portador del anillo. No ayudó a persuadir a Frodo. Eso lo dejó completamente a Gandalf. Cuando Bilbo por fin terminó de hacer la maleta y se despidió emotivamente de Frodo, Silas puso una mano suave en el hombro de Bilbo. Con el set y el rot a su lado, entró en las llamas verdes de la Red Floo y desapareció hacia Hogwarts. Gandalf, mientras tanto, se quedó en bolsón cerrado, preparándose para la conversación más difícil de la vida de Frodo. Fin de capítulo. Hasta la próxima.
Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.